cambio climático es un hecho. Cada día vemos en los medios de comunicación sus consecuencias de una manera global. El deshielo de los polos, macroincendios, inundaciones, sequías extremas. Ya nadie duda, o al menos muy pocos, la relación que tiene el cambio climático con todos estos fenómenos. Hoy abordamos la problemática de forma local. Nos trasladamos al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido para conocer cómo está sufriendo este espacio natural sus consecuencias. Además, hablamos con expertos en la materia, con ganaderos y con vigilantes del parque, que son los principales testigos del impacto del cambio climático en Ordesa. Vamos a empezar escuchando a dos ganaderos del Valle de Broto, a Diego Sampietro y Fernando Felices, que nos cuentan que se sienten unos afortunados por poder vivir de su trabajo, aunque económicamente no es de los más rentables. Pues ovejas tengo 420 o así, alguna cabra. Las tengo desde incorporado, yo llevo 3 años, 4 ya. Y ovejas en casa pues ha habido más o menos de siempre. Cuando yo era pequeño teníamos 10 o 12 vacas y alguna oveja. Y luego se vendieron las vacas, pusimos alguna oveja más y cuando pues al final hace 4 o 5 años decidí quedarme con esto y poner más. ¿Y es muy dura la vida del ganadero aquí en el Valle de Ordesa? Bueno, dura no, pues lo malo es eso, que pocos días libres, muy esclavo, pero bueno, es algo que gusta y obviamente tiene que ser vocacional. Lo que sí que es verdad que no se traduce muchas veces el trabajo en una compensación económica, que por hacerse rico nadie se va a poner en esto, tiene que ser vocacional. Lo que dice Diego es algo, está claro que no buscas económicamente en cualquier otro negocio, pues con las horas que le echas a lo mejor sería más rentable, pero bueno, estamos dentro de lo que cabe, estamos contentos y luchando por nuestro futuro. Los dos tienen muy presente el tiempo en su trabajo y el cambio climático les toca muy de cerca. De hecho, coincidían en que en los últimos años el tiempo ha cambiado mucho. Ahora mismo nieva menos y yo creo que la primavera viene antes, el invierno viene más tarde y bueno, yo creo que aquí nos viene hasta bien. Escuchas hablar a la gente más mayor y siempre dicen pues para la fiesta Broto, para el Pilar ya tenían que recoger de los puertos, ya no había ningún animal, lo tenían que recoger todo. Ahora pues eso, este año mismo en Francia, que es de lo más frío que puede haber, a fin de octubre aún había animales. Yo sobre todo lo que sí que se nota en invierno, pero también en verano hace mucho más calor. Un verano como este y pocas lluvias, mes de mayo, llevamos unas primaveras buenas, pero hay temporadas ahora que antes siempre pasaban tormentas. Ahora sí que es verdad que yo creo que se amplían los periodos en los que se pega sin llover nada. Yo creo que cada vez se parece más a una estación seca y una estación lluviosa, en vez de 4 estaciones. El verano dura casi hasta octubre, yo creo. El mes de septiembre suele ser muy seco aquí y bueno, pues hay que trabajar con eso. ¿Y el ganado se adapta bien a la situación? Digamos, es algo progresivo tampoco. Pues no el ganadero yo creo que no lo nota por la mano del ganadero. El ganadero es el que tiene que suplir, pues si no hay comida tienes que dar más de comer en esas épocas y es lo que tiene que hacer el ganadero. Si no hay agua tienes que llevarlas a que la busquen, tienes que buscarte un poco la vida. El tema del agua sí que es verdad que pues a lo mejor en montes bajos así, pues hay años Cada año se nota más. que se está notando, que se pierde alguna fuente, alguna cosa, que eso es importante. ¿Aquí se ha perdido alguna fuente con los años? ¿Sabéis si...? Fuentes que de perderse para siempre no lo sé, pero que nunca se secaban, no que casi nunca, y ahora cuesta mucho, sí. Y por ejemplo ya llevamos varios años que la subida al puerto de arriba de Bujaruelo pues siempre se hace para Santiago, ¿no? Para 20 y pico de julio, y ya llevamos varios años pues bueno, hablando pues de que habría que subir antes porque los montes bajos ahora el mes de julio suele ser muy duro porque se secan las fuentes, entonces y lo pasan mal los animales. Decía Fernando que el ganado lo pasa mal y que habría que cambiar las rutinas de cara al futuro. Aunque de momento, para él, el cambio climático no es lo más importante. Considera que hay otras cuestiones más urgentes que amenazan el porvenir del sector. A mí realmente no es algo que me preocupe a título personal. A mí mismo aquí
porque lo veo algo que tiene que llevar varios años, ¿no? Y creo que hay temas más que nos perjudican bastante más, como temas de la administración o de dar valor a nuestro tipo de ganadería. Yo creo que el tema del cambio climático en esta zona precisamente no nos va a afectar tanto como en otras. Pues a ver, hombre, yo pienso que sí que es un tema importante, pues porque por lo que hemos dicho, en el momento que tú estás alterando algo que se ha hecho desde siempre, te está afectando en un manejo diario, en el tema de montes y demás. Si antes los pinos no podían subir hasta no sé qué cota, pues ahora subirán 200 metros más, porque hay más temperatura y eso va a cambiar la vegetación. A nosotros se nos está poniendo desde muchos sitios como culpables del cambio climático y demás cosas. Yo no pienso que mi ganadería de ovejas sea culpable del cambio climático cuando siembró todavía 5.000 ovejas, ahora quedan las 400 mías. No creo que seamos culpables ni mucho menos. Al revés, pues no sé, la limpieza de montes y la conservación es algo que puede ir hacia bien para el cambio climático. Es que pues tema incendios, tema todo, que están siempre hablando de que pues a lo mejor en vez de tener 7 personas en un retén, mis 400 ovejas limpian más que muchas veces las 7 personas. Desde luego, el cambio climático preocupa y es motivo de debate para muchos sectores de la sociedad. Precisamente, para arrojar más luz sobre el tema, nos trasladamos al campus Aula Dei en Zaragoza, uno de los complejos científicos de mayor prestigio de España, donde hablamos con Ana Moreno, investigadora del Instituto Pirenaico de Ecología. Pasa. Hola. Hola. Esto es el campus Aula Dei, ¿no? Eso es, el campus Aula Dei con varios centros del CSIC. Y en este en concreto pues es un centro muy ambiental, muy medioambiental. Hay, bueno, por su nombre ya se ve, ¿no? El Instituto Pirenaico de Ecología, aunque decimos que ni solo trabajamos en ecología ni solo en el Pirineo. Estamos gente que venimos del mundo de la geología, de la geografía, de la biología, botánica. Hay gente también que se dedica más a fauna, a clima, a aspectos más de erosión, o sea, es un poco coger el Pirineo desde muchos puntos de vista, o sea que sí, que estás en buen sitio. Muy bien. Y entonces, desde todos esos puntos de vista, ¿cómo está afectando el cambio climático a la montaña, al Pirineo y a Ordesa en particular? Estamos viendo cambios en casi todo, ¿no? En casi todos los sistemas que tenemos en el Pirineo. Es verdad que las zonas de montaña son especialmente sensibles al cambio climático, porque estamos ya en una zona alta, con algunos ecosistemas un poco pues como en sus límites, con lo cual pues todo se puede ver afectado fácilmente, ¿no? Pero es que luego además en el Pirineo es uno de estos sitios a nivel planetario donde ya se han alcanzado el aumento de 1,5 grados de temperatura. Entonces nosotros dijéramos que aquí lo que es la zona pirenaica, ya el Acuerdo de París, ya nos lo hemos un poco saltado, ¿no? Entonces se está viendo, y es común a otras zonas de altitud, pues que el aumento de temperatura está siendo importante, ¿no? El cambio en precipitaciones, en lluvia, pues no es tan significativo. Tenemos también, es verdad que es un parámetro más difícil de medir y que tiene mucha más variabilidad y tenemos menos registro, pero en temperatura está claro que está habiendo un cambio importante. Entonces eso está afectando pues a todo lo que nos podamos imaginar. Desde el punto de vista físico, pues a glaciares, a depósitos de hielo, al manto de nieve, a los recursos hídricos, y desde el punto de vista biológico, que también no es que sea difícil de medir, pero es verdad que necesitamos series largas, ¿no? para ver un poco los cambios. No son cosas que de un año a otro aparezcan, pero sí que se está viendo, pues, por ejemplo, un adelanto en la floración de algunas, en los brotes de algunas especies, o se están viendo pues cambios en el límite del bosque, la altura a la que llega el bosque. Así que sí, que la verdad es que en casi todo nos mantenemos bastante ocupados en ver cómo están siendo estos impactos. Las consecuencias del cambio climático se aprecian de una forma evidente en la progresiva desaparición de los glaciares, pero la preocupación de la comunidad científica, nos contaba Ana, que iba mucho más allá. Para nosotros, pues bueno, es un tema de patrimonio geológico, de paisaje, que es, pues claro, que es muy importante y sobre todo creo que también es pues es un centinela, ¿no? Los glaciares nos avisan, con lo cual pues es una manera fácil, dijéramos, de comunicar a la población.
Pero se están viendo otras cosas, se está viendo por ejemplo una reducción en los días de manto de nieve, que eso sí que tiene un impacto mucho más importante en recursos hidrológicos para la estación seca, en el desarrollo de muchas especies que dependen de ese agua, o que incluso la nieve les un poco amortigua las bajas temperaturas. Entonces, bueno, aunque aspectos como los glaciares o lo de las cuevas de hielo, que también está siendo una fusión rapidísima, puedan alertar más o comunicarse de una manera más fácil, pues yo creo que quizás el descenso en los días que dura la nieve, sobre todo en altitud, pues es uno de los impactos más importantes. Sí, también comentaban en los ganaderos que se estaban perdiendo fuentes o que algunas de ellas no bajaban con el mismo caudal que hace años, ¿no? El agua es uno de los problemas que seguramente nos va a afectar también a corto plazo, ¿no? ¿O qué fechas manejáis en este caso? No es, la precipitación es un parámetro muy irregular y en zonas de montaña más. Entonces, ahora mismo no hay una tendencia que digamos estadísticamente significativa a una reducción de la precipitación, ¿no? Lo que sí que, pues, aunque podamos decir que quizás no está claro que está nevando menos, sí que está durando menos esa nieve en el suelo, ¿no? Con las consecuencias que hemos comentado. Entonces, la reducción de disponibilidad hídrica yo creo que va a venir un poco por ahí, ¿no? Porque nos va a faltar ese recurso que es la nieve, nos va a faltar en su totalidad como lo tenemos ahora. Y entonces eso va a producir que haya reducción de agua. Donde ya podemos ver el impacto del cambio climático es en los ecosistemas biológicos. En este sentido, la especialista explica que hay algunas especies que habitan en Ordesa amenazadas. La escuchamos. Aparte de lo que he comentado de lo de el que se adelante los brotes, ¿no? El inicio de la floración, pues luego aparte ahí se está viendo otras disminución en algunas especies de anfibios, sobre todo de los tritones, que eso es muy del Valle de Ordesa también, se están viendo afectados por estos eventos climáticos sobre todo de años de sequía, o la perdiz nival también está viendo pues que está disminuyendo, ¿no? Su abundancia. Entonces, pues hay repercusiones no solo en los sistemas físicos y en el agua que hemos hablado más, o en la nieve, sino también en los ecosistemas, en la parte más biológica. Y bueno, pues como todo no va, o sea, nada va en solitario, podemos decir, el tema del cambio climático en unión con la actividad antrópica, ¿no? Que está en algunos aspectos disminuyendo en montaña, la ganadería, etcétera, pues hace que también este abandono de pastos de alta montaña, pues junto con el calentamiento global, pues haga que la cobertura arbolada, ¿no? los bosques pues vayan aumentando, y eso no siempre es bueno. Pensar en un paisaje más verde y más arbolado pues no tiene por qué ser necesariamente más bueno. Eso puede dar lugar a más plagas, puede dar lugar a más incendios. Es como que en el momento en el que distorsionamos algo, ¿no? O alteramos algo en este equilibrio que teníamos, pues empieza a haber consecuencias encadenadas y como decía, algunas al principio a lo mejor no se ve su conexión con el cambio climático, pero indagando un poco se acaba viendo que hay un componente muy importante. Para ponerle freno a este avance, la investigadora del CSIC urge un plan realista y apoyado en la ciencia, consensuado por todos, que debe pasar por un decrecimiento de la economía y de un modelo social muy distinto al que tenemos ahora. Urge un plan, un planteamiento realista, apoyado en la ciencia, sin duda, y teniendo un poco en cuenta a todos, ¿no? El problema más grave que veo yo realmente del cambio climático es que, bueno, pues que en el momento en el que algunas cosas sean más caras o haya escasez o algo, pues va a haber gente que se va a quedar atrás. Y entonces por eso creo que, porque ya nadie cuestiona que vamos a tener que decrecer, o sea, la gente que está un poco en esta ciencia del clima, pues ve que una de la única quizás manera de salir, pues es tener un planteamiento en el que los recursos son finitos, y entonces tenemos que ir un poco hacia un decrecimiento, ¿no? En nuestra economía, no intentar cada vez producir más, consumir más, crecer, sino que se entienda, pues bueno, que podemos tener un nivel de bienestar parecido, pero sin ese aumento de crecimiento económico. Y entonces en esa línea pues está claro que necesitamos un plan para que nadie se quede fuera, ¿no? Y se pueda hacer esa adaptación pues con justicia y con justicia social.
Volvemos a Ordesa ahora para hablar con dos de las personas que mejor conocen el terreno porque lo han recorrido de extremo a extremo. Manolo Morales lleva más de 20 años trabajando en distintos puestos del parque y en la actualidad es vigilante. Y su compañera Belén Naya también es otra veterana en el parque de Ordesa. Acaba de sacarse la plaza de capataz, pero antes ha trabajado en el equipo de limpieza, en el retén, en el punto de información y en el servicio de guarda de altura. Bueno, yo cuando empecé en el parque, pues empecé en la limpieza, luego pues seguí en el retén, luego estuve también de vigilante, cuando volví estuve de información, he estado también de vigilante, he recorrido pues bastante todos los sectores, prácticamente todos, sí, y también estos últimos años he estado haciendo la plaza de servicio de altura, pero bueno, se jubiló uno de los capataces este año pasado y a través de una promoción interna pues eso, conseguí la plaza y bueno, lo que pues llevo 2 meses, o sea que... En su experiencia en el servicio de altura, tanto Belén como Manolo han explorado cada rincón del parque, siendo testigos de excepción del paso del tiempo. Tenemos unos recorridos establecidos, pero al final no puedes evitar descubrirlo todo, porque claro, al perdido sí, hay una subida que es la normal, pero al perdido se puede llegar por muchísimos sitios. Entonces, claro, si te preguntan por el perdido por las escaleras, si no has subido por el perdido por las escaleras, pues bien tienes que conocerlo. En lo que concierne al proceso del cambio climático, recuerdan que en algunos momentos ha habido problemas con el agua en algunos sectores de Ordesa. Que se vieran mermadas las fuentes o los ríos y demás, bueno, hay algunas zonas, por ejemplo, sí que se han visto, quizá en Añisclo sí que ha habido este año también problemas con el tema de algunas fuentes y es que claro, me viene a la cabeza tanta información, ¿no? Tantas imágenes. Yo recuerdo el año 2005 que con respecto a la rana pirenaica se preveía una gran sequía y con respecto a la rana pirenaica se hizo un plan o un preplan en caso de una gran sequía de hacer una traslocación de individuos desde determinados barrancos a un barranco que teníamos como más seguro que no iba a fallar. No falló ninguno, incluso barrancos que se daban por extinguidos aparecieron especies, o sea, individuos de la especie. No sé, es cíclico. Yo creo que es una cosa cíclica. Bueno, es cíclico. Yo lo que no he vivido nunca es irme de Ordesa el 31 de diciembre o el 30 o el 29 como este año y que no hubiese nieve en la pradera. No lo he vivido en 24 Ya, es que este año, por ejemplo, sí que es verdad que el invierno ha llegado tarde. Pero sí, claro, cíclico, parece que se retrasa, ¿no? Como que si se retrasara el invierno. Yo a nivel de... O sea, yo sobre todo este año lo que he notado ha sido... O sea, siempre hay épocas en las que hace más calor, ¿no? Pero aquella ola de calor que fue a finales de julio, creo que fue este año... fue espectacular las temperaturas que se llegaron a alcanzar, de ver también el glaciar del Perdido. Otros años igual no hemos subido tantas veces como este año, pero este año sí que lo hemos hecho muchísimas veces y es verdad que se ha notado pues eso, un cambio, o sea, una merma de la capacidad del hielo, o sea, de la capa de hielo, de esas cascadas. Hubo una época que salieron unas cascadas que nunca se habían visto. Entonces, pues bueno, en ese sentido sí que lo notas, pero claro, tampoco estás mucho periodo para... al final son 3 meses y medio lo que haces este servicio. Girl, he treats me nice, brings me great delight. Por último, otra de las personas que más y mejor conoce el parque es Elena Villagrasa. La responsable de este espacio protegido entró a trabajar en él hace 22 años como técnico, ella es geóloga. La visitamos en su despacho, desde donde nos asegura que en todo este tiempo el estado de conservación de Ordesa es prácticamente el mismo que cuando se declaró Parque Nacional hace más de un siglo, gracias precisamente a la protección que otorga esta figura. Yo pienso ahora en los que declararon la figura de Parque Nacional, que en origen era solamente el Valle de Ordesa, y que luego en el año 82 se amplió y se reclasificó al Cañón de Añisclo, la Garganta de Escoaín y la cabecera del Cinca en Pineta, y yo ya los veo como unos visionarios, porque ellos ya decidieron proteger fundamentalmente por el tema paisajístico, pero ya se dieron cuenta de que era un espacio único, singular y una maravilla de la naturaleza, y en aquellas
épocas que entiendo yo que lo que primaba era la explotación de madera, de recursos cinegéticos, pues para una economía casi que de supervivencia, ¿no? del territorio, pues yo ya los veo como unos héroes, porque ya vieron que había que proteger de alguna forma ese paisaje para mantenerlo como estaba y que fuese el reclamo para la parte de visita o de turismo que ahora tenemos en el Sobrarbe, en toda la zona. Entonces, claro, la evolución desde entonces, con una serie de restricciones de uso, que te prohibía cazar, te prohibía pescar, te prohibía bañarte, te prohibía... Era un paisaje de excelencia que se podía mantener con unas normas muy estrictas y muy limitantes para incluso la propia población de la zona, ¿no? Entonces, ese resultado, digamos, de esas limitaciones, pues ha permitido que el estado de conservación sea prácticamente el mismo que cuando se declaró. O sea, ha habido una evolución natural, porque es así, la naturaleza está viva, iba evolucionando, iba cambiando, pero el paisaje ha tenido una tendencia, pues el prado sí, con los cambios de uso del suelo, se ha reducido la carga ganadera y lo que eran más zona de pastos, pues ahora pasa a ser una zona más matorralizada y la zona más matorralizada pasa a ser bosque. Hay como una evolución clara de buena parte de lo que es el paisaje, con áreas que antes no había masa forestal y ahora las tenemos con masa forestal, como consecuencia precisamente, por un lado de las restricciones y por otro lado de los cambios de uso que ha tenido el suelo. El cambio del uso del suelo y los cambios climáticos que tienen que ver algo con todo lo que se está hablando de calentamiento global, pues digamos que son los dos factores más importantes que están condicionando la evolución del modelado del paisaje. Respecto al ejemplo más evidente del impacto del cambio climático en Ordesa, Elena nos habla del glaciar de la cara norte de Monte Perdido. En el Parque Nacional tenemos un ejemplo espectacular, que es el glaciar de la cara norte del Monte Perdido. Entonces llevamos el Instituto Pirenaico de Ecología, que tenemos la suerte de colaborar con ellos como nodo LETER, y en concreto pues Nacho López está trabajando con el tema del glaciar y están monitorizando todo lo que tiene que ver con la actividad glaciar y la reducción en extensión y en espesor de la masa glaciar durante pues en torno a 15 años de una forma muy detallada. Entonces tenemos todo el montaje fotográfico de cómo ha ido evolucionando ese glaciar desde los años 60 o antes a la actualidad. Entonces somos testigos únicos que podemos documentar todos los parámetros, podemos registrar todos los parámetros del proceso de regresión y desaparición del glaciar de la cara norte del Monte Perdido. Yo creo que es una oportunidad de oro para ir a visitarlo y conocerlo, porque es lo que hay. O sea, tampoco hay que dramatizar, porque la naturaleza está viva, estamos en periodos que son cíclicos, no sabemos cada cuánto, pero hay que adaptarse un poco a las condiciones que van surgiendo y disfrutar de lo que tenemos en el momento. El cambio climático también está muy relacionado con la supervivencia de la fauna pirenaica y de la flora en Ordesa. Nos lo explica su directora. Las especies alpinas están, adaptadas a unas cotas y a unas condiciones que tienen que ver con esa cota altitudinal. Entonces, si las condiciones cambian, ya no pueden migrar a otra zona más alta porque ya no la tenemos. Entonces, están un poco ahí al límite. La perdiz que cambia el color, el plumaje blanco en invierno, pues de momento le sirve, pero imagínate, la superficie de nieve también se va reduciendo claramente, y eso lo puede constatar cualquier persona que viva en el Pirineo, de cómo era un invierno hace 40 años a los inviernos que tenemos ahora, o incluso los veranos. Las noches de verano se dormía con manta, se dormía con colcha, y ahora en Ordesa, en Torla nunca habíamos encendido el aire acondicionado en verano, y ahora llevamos 3 años encendiendo el aire acondicionado porque estamos a 30 grados en Torla. O sea, es que es una evidencia a gritos, o sea, que clama, es de conocimiento popular, ¿no? De reconocimiento popular por parte de todos, yo creo que
de toda la población local, por supuesto, pero entiendo que el público que viene y que repite muchas veces en la visita también detecta los cambios, como podemos encontrar pues menos caudal en los ríos normalmente, fuentes secas, abrevaderos secos, e incluso la cola de caballo nunca se ha llegado a secar, pero hace 2 años estuvo al límite, o sea, lo resolvió una tormenta de verano a finales de septiembre. Unos cambios ante los que la geóloga apuesta por adaptarse sin dramatismos. Elena es optimista y dice que el paisaje de Ordesa es una maravilla de la naturaleza que hay que proteger, conservar y disfrutar. Bueno, yo soy muy optimista y muy positiva. Yo pienso que la naturaleza está viva, nos tenemos que adaptar a esa naturaleza. Considero que el paisaje, que al final es el escenario general que tenemos en el Parque Nacional, es extraordinario, es una maravilla de la naturaleza y ya lo tenemos, no tenemos que hacer nada. Si está con el glaciar, pues es un valor añadido, pero si está sin el glaciar, pues ahora veremos una superficie de roca si desapareciera que antes no la teníamos, no la podíamos apreciar. Yo soy muy positiva, yo entiendo, sí, en ese sentido no hablo de la muerte del glaciar ni de una situación traumática, sino que es verdad que probablemente el hombre con nuestras actitudes estamos favoreciendo la aceleración de esos cambios ambientales hacia el cambio climático, pero también es verdad que podemos hacer mucho con muy pocas cosas, entonces es lo que tenemos que intentar, corregir todo lo que podamos en lo que tiene que ver con energías renovables, con el reciclaje de las basuras, la eliminación de basura en naturaleza, todo lo que podamos, sobre todo de forma activa, en concienciación social, en educación medioambiental y para poner en valor lo que tenemos, interiorizarlo para que todo el mundo esté orgulloso del Parque Nacional independientemente de los cambios, que puede ser climáticos a calor o puede haber un retroceso en temperaturas y ser un cambio climático a frío. Yo entiendo que el valor ya lo tenemos per se, o sea que lo que hay que hacer es disfrutar, divulgar de este patrimonio que al final es de todos. Es un parque nacional que está siempre abierto a todo el mundo, que hoy es gratis el acceso a todo el mundo. Está deseando que todo el mundo pues lo visite y lo valore, y yo creo que es una joya en Aragón que tenemos y que tenemos que mantener, cuidar, conservar y además pues divulgar.